Buenas y bienvenidos. En este video sobre manejo de aire quiero compartir con ustedes un concepto o una manera de visualizar el sonido, lo que hacemos con el aire, que a mí me sirve mucho y por eso la estoy compartiendo. No es ninguna novedad en el mundo musical, simplemente que es algo que puede servir cuando uno piensa la música y es muy aplicable sobre una nota suelta o también sobre una frase musical. Algunos tal vez ya conocen la envolvente acústica, que es una manera gráfica de representar lo que pasa con un sonido acústicamente, los diferentes momentos del sonido en el tiempo. Pero la envolvente acústica hace referencia al fenómeno acústico, a lo que se escucha. Y yo creo que es muy aplicable para instrumentos de percusión, pero para un instrumento de sonido continuo como el bandoneón de aire, yo siento que es más directo pensar qué es lo que estamos haciendo con el aire, con el sonido. No tanto la descripción como externa de qué es lo que pasó cuando uno tocó una nota, pasó eso. En realidad lo que nos interesa es cómo dibujamos el sonido, qué es lo que hacemos con el aire y crear un resultado sonoro a partir de ahí. Entonces, yo tengo una manera como simplificada de esa envolvente sonora que me parece muy aplicable. Es simplificada, pero no es simple. Entonces, cuando tenemos un sonido, el sonido tiene un comienzo, cuando ataca, tiene un tipo de ataque, después tiene una prolongación, en esa prolongación se puede sostener, puede incrementar, puede caer, puede tener diferentes cambios y al final termina. Entonces puede terminar de diferentes maneras. Y tengo otro video sobre terminación de sonido, en donde hablo de las posibilidades que tenemos en el bandoneón de cortar el sonido con el dedo o con el aire. En este contexto estamos hablando del aire específicamente. Entonces, si bien interviene el dedo siempre en la tecla, el enfoque acá es lo que hacemos con el aire. Entonces, comienzo con un ataque. Hay diferentes tipos de ataques. En el bandoneón podemos hacer ataques muy sutiles, pero igual es un ataque porque hay un momento donde la lengüeta empieza a vibrar, entonces empieza a sonar, por más que sea muy sutil, y puede ser un ataque muy filoso. Entonces, si yo tengo una nota, puedo empezar así o puedo empezar así, ¿sí? O puedo empezar así. Son, digamos, para exagerar un poco, diferentes tipos de comienzos, de ataques de la nota, y puede haber un rango entre medio de diferentes maneras. Después, cuando se sostiene, se extiende, cuando tenemos la prolongación, puede tener diferentes tendencias, y como es un sonido continuo acá, yo puedo subir, bajar, mantener, hacer vueltas. Si tengo un solo acorde acá, empieza, sube, baja, se sostiene, tiene un ataque, se sostiene acá y después sube. O sea, puede hacer muchas cosas en el medio. Lo podemos cambiar porque es genial, es el bandoneón. Y después hay una terminación. Entonces esa terminación, y con eso hago la diferencia entre lo que es el fenómeno acústico y lo que es el instrumento, porque el instrumento, por más que tenga un toque filoso, según la acústica en la habitación, puede ser más seco, menos seco, puede tener mucha resonancia. Entonces, en realidad lo que nos interesa es cómo llegamos al final de esta nota. Si va a caer o que si va a tener un acento y después frena, o si va a tener un crescendo, o puede tener muchos dibujos. Simplemente pensando en estas tres instancias,
ya da una imagen de cada nota en realidad que uno toca, le pasa todas esas cosas. Ahora, en el contexto musical, en realidad, no vamos a pensar cada nota, porque en realidad en la música pasa algo parecido a lo que pasa cuando hablamos. Igual. Sobre todo con el aire. Porque si yo digo una palabra, estoy usando una sola columna de aire acá para decir una palabra, es un solo aire, que lo estoy cortando con la boca. Ahora si yo digo una palabra, son dos flujos de aire. La articulación es diferente, el gesto es diferente. Además, hay cuestiones de acento, que voy a hablar de eso en otro video. Pero lo mismo pasa en el bandoneón. Yo puedo decir varias palabras con el mismo flujo de aire o separar las palabras. Y entonces resulta otra cosa. Exactamente lo mismo que pasaría en el bandoneón si yo uso el mismo tramo de aire para tocar varias notas, o cada nota tiene su fragmento, su pedacito de columna de aire. Pedacito de columna, es un buen nombre para un vals. Voy a dar algunos ejemplos entonces. Tengo un acorde, bueno, voy a tomar esos 3 acordes del comienzo de Queja del bandoneón porque sirven para tantos ejemplos. Simplemente porque son 3 acordes. Entonces, digamos que yo toco los 3 acordes con el mismo flujo de aire, voy a separar los dedos, pero el flujo de aire es continuo. Entonces puedo tener eso. Entonces acá el flujo de aire es continuo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago pam, pam, pi, pam? Estoy separándolos. Entonces hay varias articulaciones de aire diferentes. Cada uno, se puede decir que el acorde acá casi que no tiene prolongación, tiene un ataque y una caída enseguida. Ahora, yo también podría atacar y dejar el sonido y el sonido cae, pero no se apaga del todo, como sería algo así. Pam, pam. Entonces sería algo así. Podría bajar y subir un poco después también. ¿Qué otras maneras? Hay muchas maneras, pero yo podría, por ejemplo, hacer un ataque plano. A veces pasa eso, cuando uno escucha, cuando un alumno estudia algo a veces y no necesariamente le pone la intención, entonces salen las notas como un ataque muy plano. Sería una cosa así. Entonces, guá, guá, sería tramo de aire que el ataque es como, yo lo llamo cuadrado. Me hace la imagen de algo cuadrado. También podría atacar como hacer un gran crescendo, un crescendo. Bueno, hay muchas opciones, pueden jugar con esto o con otra cosa, pero creo que es interesante de probar y de pensar, bueno, tengo un acorde, hago cosas con ese acorde, ¿cómo ataca? Ataca así, ataca más, ataca menos, ¿cómo se prolonga? Todo esto está muy relacionado al primer video con los ejercicios, simplemente que acá lo que comparto es cómo visualizarlo. Comienzo con un ataque, prolongación con un sostén, un crecer, un decaer o una caída. Obviamente que se puede aplicar esto en muchos ejemplos, en realidad en todo, porque cada sonido que tocamos con el instrumento tiene ese momento de ataque, de prolongación, que algo pasa ahí, y la terminación del sonido que puede tener diferentes formas. Y también cuando tocamos una secuencia de notas, varias notas, una frase o un gesto, tiene algún tipo de dibujo. Y lo que me gustaría transmitir a través de este video, que en realidad, si bien las notas son importantes en el contexto musical,
en realidad lo que la persona que escucha más percibe es el gesto, es el dibujo del sonido y la rítmica. Esas son las cosas que principalmente que percibimos. Con lo cual, yo no digo que uno toque cualquier cosa, pero si uno toca las notas, todas las notas bien, pero no pone una intención, el que percibe no entiende. Y voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con el idioma. Y los que viven en Buenos Aires pueden intentar esto. Si uno sube a un colectivo y le dice al colectivero Paraguay, voy hasta Paraguay, o Corrientes. Bueno, el colectivero entiende, Paraguay. Bien. Ahora, si yo subo al colectivo y le digo, a ver, Corrientes, le digo, Córdoba, 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 igual me va a entender. Ahora, si yo le digo Córdoba, no me va a entender. Estoy diciendo todas las letras. Córdoba no va a entender. Si yo digo Córdoba, va a entender. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si yo toco este acorde así, y si yo toco así, sí, armónicamente no tiene nada que ver, pero el gesto es el mismo. Y tienen mucho más que ver uno con el otro de que si yo tocara otro acorde que tiene que ver con el primero, pero de otra manera, que no está relacionada. O sea, tiene mucho más similitud en el gesto sonoro. Eso por un lado, como tenerlo en cuenta de que las notas es solamente el esqueleto de lo que vamos a tocar, de la música. Se podría decir como el esqueleto. Las notas, las alturas y las rítmicas. Pero después lo que hace la música es el sonido. Y para nosotros el sonido es esto, el fuelle, el aire. Obviamente que los dedos participan, pero es lo que pasa con el aire. Con lo cual, si yo toco esto, muy bien, ahí tiriririri, están todos en la misma altura. Si yo le hago ese dibujo, o hago esto, ahí dice otra cosa. O si yo digo eso, o si yo digo eso, entonces son las mismas notas, pero dicen algo diferente. Y toda esa cuestión del esquema del sonido, del aire, es justamente para pensar de que la música debe tener la misma intención que tenemos cuando nos comunicamos con otro, con el idioma o con los gestos, porque esa es la comunicación. Bueno, es mi opinión. Pero si uno piensa qué es lo que pasa cuando uno escucha música, en realidad escucha eso. Si uno escucha una orquesta que hacen ¿para qué te importa que si es un sol mayor, si es una... Lo primero que escuchás es escuchás toda la orquesta haciendo eso. Después las otras cuestiones armónicas obviamente que afectan mucho y es parte de la organización de la música y demás, pero como instrumentistas, si no pensamos la música en términos de aire, en el caso del bandoneón, en términos de intención de sonido, entonces la música no tiene intención. Y si la música no tiene intención, es como que yo hablara así, diciendo las palabras y no dice nada. Ok, bueno, espero que les sirva y nos vemos la próxima.